Tenemos ya la mesa de los jueves, la mesa más aplaudida, la que siempre recibe muchísimos likes y es muy, muy bienvenida. En esta ocasión no pueden acompañarnos Jessica Cermeño ni Luisa Cantú, tuvieron compromisos laborales. Jessica, de hecho, la convocaron de un vuelo de última hora y se tuvo que ir, ahora sí que literalmente volando. Bueno, gajes de ser de las corresponsales extranjeras, pero está Daniela Pastrana. ¿Cómo te va, Daniela? Buenos días. Hola, pues aquí muy contenta de que esté Violeta en la conducción, en la mesa. Es un honor para mí tenerla siempre como interlocutora, igual que a ustedes, pero pues ya saben que a mí me gusta mucho que haya más voces y cada vez más voces femeninas en todos los espacios. Y pues sí, con el terror un poco de que ya dije, es la venganza de Luisa, de que el año pasado la dejamos una vez a ella sola en la mesa y ahora dije, bueno, ahora me tocó a mí, algún día dejaremos a Jessica también. Sí, también es importante comentar que Luisa no puede acompañarnos, pero bueno, así es, ya como ella dijo aquella vez, ¿no? Ya les tocará alguna vez a Dani y a Luisa, a Jessica, perdón, su día solas, así es que ya te tocó, ¿no? Ya te tocó, querida Daniela, así es que pues vamos a iniciar, Alberto, con este tema que realmente nos ha pues simbrado, si ya nos había simbrado el tema de Devani, ¿no? Que no se ha cerrado, que al contrario, pues se ha reabierto, y esta situación de pues cómo ha cambiado la historia, ¿no? Primero nos dijeron ella llegó al hotel y ella misma se aventó ahí a la cisterna y pues fue un suicidio prácticamente, ¿no? Y ahora estamos viendo con la Fiscalía de Jalisco una narrativa que realmente nos ha indignado como mujeres, como nación, decir que Luz Raquel fue a comprar alcohol y que con esto, y alcohol y un encendedor, y que con esto ya una hipótesis es que ella misma se prendió fuego y pues prácticamente se escalía. Sí, bueno, a ver, hay varios elementos que creo que son importantes, porque lo que hizo la Fiscalía, y hay gente que me ha escrito y que me ha dicho, oye, pero es que mira los videos y que las pruebas y todo eso. Y yo fui una de las que en el caso de Nuevo León, cuando se dio a conocer el primer peritaje, digamos, decía, démosle el beneficio de la duda. Luego ya nos acabó el beneficio de la duda, el segundo peritaje y el tercer peritaje, ¿no? Pero uno dice, bueno, vamos a esperar. Pero esta repetición de situaciones que pensábamos que quizá podíamos superar, de situaciones, acciones equivocadas de las fiscalías, muy equivocadas y muy irresponsables, pienso yo. Al final echa para atrás muchos años de lucha de muchas mujeres en el tema del combate a la violencia de género. Estas actuaciones de las fiscalías lo que están haciendo es tumbar lo que se había logrado con la sentencia histórica que hubo de la Comisión Interamericana del Campo Algodonero, que no sé si recuerdan, pero pues este caso de las chicas de Ciudad Juárez, hubo una sentencia muy importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecía algunas acciones y algunos protocolos y algunas cosas que se tienen que considerar dentro de la justicia para que se pueda considerar, digamos, el enfoque de género. ¿Por qué? Porque hay algo que cuando hablamos de criminalización o cuando hablamos de estigmatización en tema de género, hay varias formas de criminalización, nos los han explicado varias veces muchas de las abogadas que han estado en esta batalla. Y bueno, la primera siempre es esta de que se estaba portando mal, ¿no? Usaba minifalda y entonces pues yo la violaron. Ese tipo de cosas que siempre es, pues en qué estaba metida o estaba bebiendo, y como estaba bebiendo, pues entonces se justifica que la maten, ¿no? Bueno, esa es la primera. Está la otra que es esta de, pues estaba también el consumo de drogas o de prostitución o de cualquier cosa así. Y está la del suicidio.
O sea, se suicidó, y ese es el caso de Lesbi, ¿no? Que se ahorcó sola. Bueno, desde Digna Ochoa podríamos hacer un largo recuento de casos en los que cuando se trata de mujeres, pues siempre se le termina investigando a la víctima y, digamos, acusando a la víctima, ¿no? De hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Te autoinmolas, aquí podríamos decir muchísimas cosas de la versión, no solo porque es en la versión de la fiscalía o en la hipótesis, porque siempre dicen, no está concluida, pero ya sembraron ahí la duda. En la versión de la fiscalía, lo que ocurrió aquí es que ella planeó con tiempo su muerte. Planeó y ejecutó de una forma maravillosa y perfecta su muerte para acusar a un vecino pobrecito, a un vecino que era, la molestaba mucho, pero pues digamos que es como ahí, en esta versión él es la víctima porque ella planeó todo para incriminar al vecino, ¿no? Durante meses. Porque durante meses manipuló, o sea, manipuló la cámara el 28 de junio, el 8 de mayo, o sea, pusieron elementos de manipulación de la cámara según la fiscalía, que en realidad se estaba moviendo la cámara, pero no, eso no significa que sea con algún objetivo específico de ningún tipo, pero bueno, desde mayo estaba planeando ya lo que iba a hacer, terminar ella solita autoatacándose para acusar a un pobre vecino. Eso no tiene ningún sentido, ni cuando hablas con sus amigas, cuando hablas con su familia, cuando hablas en el entorno que ella tenía tan adverso, porque cuidar a una persona que tiene alguna discapacidad no es una cosa sencilla. Entonces, en ese entorno tan adverso es como si nos hablaran de otra persona. Lo mismo nos pasó con Regina Martínez, la corresponsal de Proceso, cuando decían que pues como se había comprado unas cremas y se había comprado unas telas, entonces es que ya estaba digamos, en proceso de transitar a una vida muy distinta de la que tenía, porque Regina era muy reservada. Entonces, estos patrones repiten esta idea de la estigmatización, criminalización y sobre todo de la investigación. Yo decía, ¿por qué la fiscalía no ocupa su tiempo en localizar a estas 4 personas que los testigos que estuvieron ahí en el parque en las primeras declaraciones dijeron que habían sido? ¿Por qué no nos dice dónde están esas personas? ¿Por qué no se dedica a investigar, así como investigó exhaustivamente las actividades de Luz Raquel? ¿Por qué no investiga exhaustivamente las actividades de su vecino? Por supuesto, el vecino va a decir, el vecino se entregó solo, el vecino llegó el día que dijeron está muerta, él llegó a la fiscalía y dijo, aquí me entrego, porque yo confío mucho en la justicia mexicana, y claro, él dice, pues yo no estuve ahí, yo no estuve en el parque, yo estaba en otro lado. Sí, bueno, y entonces, ¿por qué no lo investigamos exhaustivamente? No, se investiga a la víctima. Y entonces nos presentan todo lo que hizo o no hizo la víctima, para al final dejar sembrada esta idea de que ella, tenía problemas de alcoholismo, de que ella tenía problemas de conducta, de lo que siempre termina siendo la responsabilidad que nos achacan a las mujeres, ¿no? Si estamos locas, de que todo lo que siempre termina diciéndose en este discurso, pues que ya deberíamos tener superado, la verdad. Y a mí, bueno, eso es lo que me parece más grave. Al final de cuentas se termina echando para atrás, porque sí tienen que tener protocolos de atención en casos de género, porque sí tendría que haber una investigación sobre quiénes, yo les decía desde lo de Bani, ¿no? Quiénes hacen estos peritajes. No puede decir que te digan una cosa y luego resulta que el otro peritaje te dice la contraria, y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los funcionarios que hicieron el primer peritaje? ¿Cuál es la responsabilidad acá de los funcionarios que están haciendo esta investigación que termina no siguiendo los protocolos que ya están definidos
para los casos de asesinatos de mujeres. O sea, ¿cuáles son esas responsabilidades de esos funcionarios? Y eso creo que es el primer punto al que no le debemos quitar el ojo, porque mira, es, como les decía, es Digna Ochoa de no sé cuántos años, es Lesbi, es Devani, es el caso de la Narvarte, es Luz Raquel, es Ernestina Asensio, ¿no? Porque también están estos asuntos de los peritajes a modo, las necropsias, las autopsias, y al final, no, pues la señora se murió de una gastritis. O sea, son todas ellas que merecen, de verdad merecen que tengamos una visión y un cuestionamiento muy claro hacia quienes hacen estas investigaciones, que lo único que a lo que nos llevan es a seguir enjuiciando a las mujeres que son víctimas de una agresión que me parece a mí gravísima, ¿no? Entonces, para mí ese es el punto central de lo que nos está presentando la Fiscalía. No solo es inaceptable, porque además, si hubiera sido el asesinato, digamos, el suicidio perfecto, pues no lo descubres en una semana. O sea, no sales en una semana. Es decir, mi primera hipótesis es que ella, ¿no?, se autoasesina, porque finalmente es eso. Yo decía, no es una lesión, decía, no es la autolesión, no es una lesión, es un asesinato, se murió, está muerta, no es que se quemó tantito la mano. Entonces, me parece que es muy grave, me parece que nos está echando muchos años para atrás en los avances que ya teníamos en la lucha contra la violencia de género, en el caso de las mujeres, y me parece que los funcionarios tienen que rendirnos cuentas cuando hacen cuando hacen estas investigaciones tan deficientes. Pero es que el problema, Daniela, Violeta, el problema es que no podemos tampoco circunscribirlo a malos funcionarios, mal capacitados. Ellos responden a una dinámica superior, a una dinámica más grande, si desde arriba, desde las autoridades. En el caso, por ejemplo, pensemos en Jalisco, donde por más que puedan decir que la Fiscalía es autónoma, hombre, pues difícilmente va a ser autónoma de un personaje tan controvertido y tan controlador como es Enrique Alfaro, el gobernador. Si desde ese punto se manda el mensaje de que no hay nada que hacer, de que no importa la vida de las mujeres, pues la reacción hacia abajo permea y se va reproduciendo y va alimentándose con la percepción de cada uno de los personajes en distintos estratos que recibe y transmite estas órdenes. Lo digo porque justo en la conferencia de prensa de la semana pasada, donde estuvo el presidente López Obrador en Puerto Vallarta, y estuvo el gobernador Alfaro, y quiero pedirle su opinión también, Violeta, si quieres comentar, por supuesto, Daniela. Enrique Alfaro dijo palabras más, palabras menos, cuando le cuestionaron sobre las medidas de protección hacia Luz Raquel. Dijo, insisto, no estoy citando textual, dijo, cuando alguien tiene la determinación de cometer un delito atroz, no hay nada que lo detenga, no hay autoridad que lo pueda detener. O sea, básicamente está confesando que hay una incapacidad para combatir el crimen, porque la tarea central justamente de las autoridades es impedir que se cometan, que haya personajes que puedan llegar a cumplir su cometido por más intenciones de cometer el crimen más atroz. Pues para eso está la autoridad, para que no lo hagan. Es claudicar simple y sencillamente en la tarea que le corresponde. Y eso dijo textualmente el gobernador, pasó muy desapercibido, casi de noche, pero nos habla de un modelo, de un sistema. ¿Qué piensas, Daniela? Violeta también, por favor, si quiere comentar. Bueno, a ver, no sé si Violeta quiere decir algo. Mira, el tema de esto, de lo que dijo el gobernador, fue gravísimo. Fue gravísimo porque justamente es eso de no podemos hacer nada. Yo estoy muy conmocionado. Dices, no, es una denuncia que estuvo más de 2 meses, y que estuvo en todas las instancias legales, porque luego dicen, ¿por qué no denunció legalmente? Bueno, sí la denuncié, hubo una denuncia. Sí hubo muchas, de hecho. Entonces, este asunto de yo denuncio que alguien quiere asesinarme, que es más el caso, es que muchos lo platicamos aquí también, de la Narvarte, que dices, te están diciendo que alguien los está persiguiendo y te dicen, no, es que preventivamente no podemos actuar.
Y entonces sí tenía medidas de protección, decía el gobernador. No, no tenía medidas de protección. O sea, la medida de protección era marcar al 911 y decir código violeta y las patrullas que llegaron, según lo que hemos reconstruido de las personas que la conocían, llegaban a petición de los vecinos cuando su hijo, el hijo de Raquel Bruno, se ponía de pronto muy alterado por el problema o sea, pues por el padecimiento que tenía, y entonces los vecinos hablaban a la patrulla. O sea, eso es cuando llegaba la patrulla. No llegaba la patrulla cuando ella lo solicitaba, nunca llegó cuando ella lo solicitaba. Pero además hay otros elementos que no nada más tienen que ver con el dejar o sea, no nada más con los policíacos, ¿no? Tienen que ver con, y eso es el otro tema que acá estábamos planteando ayer, con la actuación del DIF, porque el DIF de Zapopan, en mayo, le dijo a Luz Raquel, ya no podemos hacer nada con tu hijo. El centro de autismo del DIF, que depende del DIF de Zapopan, le dijo, ya no podemos hacer nada con tu hijo, cuídalo, o sea, llévatelo. Entonces dices, cuando los que se supone que son expertos en autismo, que son las instituciones y las autoridades, te dejan en ese nivel de desprotección, porque le dicen a la mamá, hágase bolas y usted resuélvalo, y estaban en eso de ver cómo lo podía resolver pues entre los grupos de amigas o de los colectivos, las colectivas de mujeres que están agrupadas en estas organizaciones, pues cómo conseguir que alguien lo atendiera en línea desde Ciudad de México, ¿no? Porque, ¿qué pasa con esto? Y es lo que me explicaban, yo no, lo platicamos un poco en la mesa la semana pasada con el tema del autismo con Luisa, yo no sabía mucho de este tema, he estado preguntando. Y me decían, tienen una sensibilidad distinta las personas que tienen autismo. Entonces, por ejemplo, los impactos de la luz o de los ruidos muy fuertes los alteran mucho porque les duele, básicamente porque les duele, o sea, porque sienten un dolor muy fuerte, como cuando alguien lo ponen junto a una bocina, ¿no? Te pones la bocina junto a una boda o alguna cosa así, y entonces tienes ahí la bocina enorme y te está doliendo. Bueno, pues eso pasa. Entonces, los gritos del vecino, que por visto era un señor bastante agresivo y tenía además este perro que era también pues, un motivo de conflicto, alteraban demasiado al niño, ¿no? Y entonces el niño alteraba demasiado al vecino, se hacía ese círculo, pero sí, donde lo estaban atendiendo, lo sacan, lo echan, pues entonces lo que se genera ahí, esa es la primera violencia, ¿no? Que entonces no hay una institución que te ayude a atender un padecimiento y hágase bola, señora. Y desde entonces, las autoridades no actúan. O sea, no actuó el DIF de Zapopan, no actuó la policía que tenía que haber hecho caso, no actuó la fiscalía, o sea, los ministerios públicos donde se puso la denuncia para hacer algún tipo de acciones preventivas o protocolos que impidieran que esa violencia o esos problemas siguieran escalando. Es así el tema de los vecinos. Pero ya hemos visto, y ese es el otro tema, que los vecinos y que en general en esta sociedad estamos tan alterados y tan polarizados que, y eso lo platicaban con Alejandro, con la nota que estaban platicando ayer, pues estos crímenes de odio hacia las personas que son distintas, ¿no? Y ya hemos visto que, pues, que también hay un problema ahí de convivencia y que hay gente que está en las instituciones dedicadas a atender estas cosas que no está haciendo su trabajo por distintos motivos, no lo sé, pero no están haciendo su trabajo porque pues estamos llegando a estos extremos en los que unos niños le queman a otro niño en Querétaro porque es indígena. Que a unas personas trans, por ser trans, les echan ácido, también en Guadalajara, por cierto. Que tienes este asunto de intolerancia hacia una persona con discapacidad que tiene estos problemas como los del autismo. Entonces, eso es gravísimo, porque entonces estamos ya de por sí en unos ambientes tan polarizados en los que a todo lo que es distinto cree que uno puede atacarlo, o sea, que puede haber estos ataques, y las autoridades están en la inacción, estuvo en la inacción. Entonces, cuando el gobernador dice, no podemos hacer nada,
porque ya cuando una persona decidió matar a la otra, es que ya no se puede hacer nada. O sea, dices, pero hubo todos esos antecedentes previos de mayo para acá, estamos en julio casi, ¿no? Y no se hizo nada. Entonces, pues entonces, gobernador, pues vaya hacia otro lado. O sea, si no es capaz de establecer, o sea, si además nos va a decir que no hay nada que hacer, que estamos en la desprotección absoluta, porque no hay absolutamente nada que las autoridades puedan hacer, pues entonces, ¿para qué son autoridades? Entonces, que todos los que están involucrados y todas las instancias pues, se vayan para otro lado, ¿no? Sí, sí, realmente, Alberto, Daniela, creo que una cosa que tenemos que comentar, ¿no? A partir de esto que nos comparte Daniela, es este patrón que se ha venido repitiendo, ¿no? Y ella decía desde Digna, Lesbi, ahora la situación de Devani, que me parece que eso, y otros casos que ya apuntaba Daniela, que eso muestra como una conducta repetida por parte incluso de las fiscalías de adelantarse y decir estas mujeres pues están locas, se suicidaron y esa es una situación grave que tenemos que enfrentar y tenemos que resolver como sociedad y qué vamos a hacer ante esto, ¿no? Esa es una situación que me parece que hay que dejarla muy, muy clara, Daniela y Alberto, de que eso es un punto de partida, ¿no? Esta conducta repetida y qué vamos a hacer hacia esto. Dos, en el caso ya en particular de Luz Raquel, sí hay que recordar, como tú lo estás haciendo ahorita, Dani, que pues Luz Raquel era una madre soltera, con un hijo de 11 años con una condición particular que era el autismo, y bueno, que eso realmente pues nos indica que sería prácticamente muy difícil que ella, y bueno, era el único sustento que tenía el niño, sería muy difícil pensar que ella pues se suicidó, ¿no? Que como tú dices, planeó el crimen perfecto y pues llegó a esta situación. Y tres, ella ya había hecho denuncias anteriores, como tú dices, Daniela, ya había estado mostrando en sus redes sociales cómo aparecían estas pintas, ¿no? Enfrente de su casa de te vamos a quemar viva. Y bueno, pues eso entonces es algo adicional que la fiscalía no está tomando en cuenta, no está tomando en cuenta ni el contexto de ser madre soltera, ni las características, ni que el niño pues es un menor de edad todavía muy pequeño y con esta condición y las denuncias que ella estuvo haciendo. Por eso, pues sí, indignó, sorprendió, pero como tú muy bien dices, Daniela, y bueno, Alberto, ahorita que nos comenta, es una conducta, el caso, ¿no? De Lesbi Berlín en la UNAM, ¿no? Que ella también, lo primero que dijeron, ella se ató, se amarró a la caseta y pues se quitó la vida, ¿no? Y ya después fuimos descubriendo que no era así, que había una situación ahí de un feminicidio y que bueno, eso es una conducta que pues va repitiéndose permanentemente, ¿no? Y otro tema que me parece muy, muy importante, esos son los tres que tú mencionas, Daniela, ¿no? De que pues ella es culpable ya en este caso del proceso de estigmatización que hay, ¿no? Además, bueno, se comporta así, hay consumo de drogas y lo último, ¿no? Que decías, bueno, pues también otra de las estigmatizaciones es están mal, están locas, por eso, y lo repito, y se quitan la vida, ¿no? Entonces esa conducta y repetir de las fiscalías y que como tú dices, no solamente es esta Fiscalía de Jalisco, sino es a nivel nacional y viene dándose por años, pues realmente preocupa y tendremos que ver cuál va a ser la respuesta de las autoridades ya ante este señalamiento que le hacemos, ¿no? La sociedad de que no puede seguir repitiéndose un patrón que ya lo conocemos y cuál va a ser la respuesta entonces que van a dar ellos. Y bueno, ahorita tú colocas un tema del DIF que me parece que podemos profundizar no solamente en términos de lo que ha pasado en estos estados, sino en otros, cuál ha sido el papel que ha tenido este organismo frente a estos casos que hemos estado viviendo y donde están involucrados, como tú señalas, Daniela, menores de edad, ¿no? Es que aquí el tema, insisto, es mayor a funcionarios y personajes, es toda una estructura creada.
tenemos el caso del DIF, que tiene su propia historia, es una institución que es muy valiosa, por supuesto, pero que ha sido tomada en varios procesos y en algunos gobiernos, pues como un botín. Tenemos el caso de Nuevo León, con la pareja que gobierna esa entidad, que permitió, que prestó a un niño, un menor de edad, para el lucimiento en Instagram de Samuel García y su esposa. Y creo que entiendo, por ahí también lo comentaban en el chat con el que preparamos esta mesa, que también la esposa de Samuel García, se me va el nombre ahorita de ella. Mariana Rodríguez. Mariana, que adoptó a un niño, o sea, así, saltándose todos los procesos que implica un tema como es la adopción de menores, con tanta necesidad de que haya niños, niñas, que reciba la protección de una familia, y por eso hay tanto cuidado para que no se le entregue a cualquiera. Bueno, pues allá el DIF, simplemente pues porque es la esposa del gobernador, o porque es el gobernador y su esposa, como quieran llamarle, pues determinaron pasarse todos los procedimientos y le entregar a un niño. Me parece que eso también es un tema de revisión, como también es un tema que está vinculado de una u otra forma, porque deja desprotección a muchísimos niños y niñas, que es el incremento de la violencia vicaria. Este incremento que es brutal, y tenemos el caso que tuvimos aquí estos días en Momentum también de Jalisco, de la señora Barba, que acusó pues que su hijo, no le han permitido ver a su hijo, que es víctima de maltrato por su expareja. Y bueno, esto nos lleva también a la reflexión. Incrementa la violencia vicaria, sí, vale, es lamentable. ¿Y dónde está la autoridad que tiene que contener o combatir este problema? Y el DIF, los DIF estatales y el nacional, pues tienen mucho que ver. ¿Qué reflexión te te genera, Daniela, este incremento de casos de violencia vicaria en todo el país? Sí, mira, justamente eso es de lo que estábamos hablando ayer en el chat que tenemos como para preparar esta mesa. Quiero traer a cuenta, ya que no está Luisa, de todas maneras traer acá su voz, porque ella escribió un artículo para Washington Post que les voy a decir cómo dice, una búsqueda rápida en Google de la frase primera dama niños DIF arroja fotografías de Angélica Rivera, Tere Álvarez del Castillo de Herrera, Cintia Chavira del Corral, Yolanda Ramírez Gutiérrez, Lupita Pérez Vázquez, Leticia Márquez Yunes, entre muchas otras, rodeadas de niñas y niños. Ellas son o fueron primeras damas de algún municipio, estado o de la República Mexicana, y por lo tanto presidentas honorarias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en los distintos niveles de gobierno. Básicamente de eso se trata su encargo. Está entre comillas, dice, debe representar el papel de esposa leal, madre dedicada e ícono de buenos valores, le dijo el sociólogo de la UAM, César Alan Castañeda, al Universal. De ahí que sea vocera de las causas sociales, dándole un carácter humano y estable al gobierno de su marido. Dice acá Luisa, aunque yo concuerdo más con la definición de Arely Saray Rojas, quien en su columna para Alcaldes de México dijo que el cargo servía para sacarse muchas fotos bonitas con niños, niñas, personas con discapacidad y personas adultas mayores. No les voy a seguir leyendo el artículo, les digo, vayan a verlo, se llama El problema no es solo Mariana Rodríguez, son las primeras damas, ella está en Washington Post, es un artículo que publicó en enero Luisa, y creo que toca el tema central, porque todo esto, como bien dices, es una estructura. Es una estructura, en el caso de Ángela Barba, que es el que ustedes la entrevistaron el lunes, y que es un caso terrible, o sea, 8 meses estuvo sin ver a su hijo, y después de eso, pues lo puede ver 1 hora y media cada semana en un DIF, ¿no? Y eso lo determinó un juez, a pesar de que todos hemos visto el video que ella publicó y que puso en todas las redes sociales, porque el gobernador de Jalisco no le contestó en un mes, dice que se lo mandó primero a él. Y entonces lo puso en las redes y todos hemos visto pues el nivel de violencia y de agresividad que puede tener este señor esposo de ella cuando está enojado. Incluso las fotos de moretones y demás de el niño, y un juez determina que él debe tener la custodia. Es un sistema,
Es un sistema que incluye, y una forma de mirar las cosas que incluye a los gobiernos, o sea, al Ejecutivo, al Poder Judicial, a los órganos estos del sistema integral de la familia que están hechos justamente para cuidar a las, digamos, la convivencia, esto, en los sistemas de familia, y que no están haciendo su trabajo. Y que hace tiempo que ya quizá están desfasados, y que las personas que siempre se pone para atender el DIF, pues son las esposas de los alcaldes, de los presidentes, de los presidentes municipales, iba a decir, y de los gobernadores, y que siempre tienen esta función que dices, pues ellas no son funcionarias electas. Y ayer también estaba en redes sociales un video de la primera dama de un municipio en Tlaxcala, la presidenta del DIF municipal de San Pedro del Monte, que se llama María del Rocío de Paso de Guzmán, que pues se enojó con alguien que era, que supuestamente tenía una relación con su esposo, el presidente municipal, y pues fue, y ahí estuvo circulando el video, como fue, ella le echó agua con chile en la cara y luego la quería rapar. Es una cosa terrible, en la que termina siendo una mujer. A todos los comentarios eran, ¿por qué no va a ir rapa a su esposo, no? O sea, ¿por qué atacar a la otra? Esa estructura social es el problema que nos genera todo lo que son los prejuicios, los estigmas, la criminalización de las mujeres a partir de estos tratamientos de las fiscalías y de todo de esta estructura. Pues lo que nos genera es esto, la reproducción social, la socialización en la calle, en la escuela, en las familias, de estos modelos en los que siempre hay una mujer que es la mala, en lugar del señor esposo, en lugar de que fuera y le echara el agua y la rapada al esposo, no, va hacia la mujer que es la mala, la que genera todo otra cosa. Y entonces uno dice, y esa es la presidenta del DIF municipal, la que tiene que cuidar las sanas convivencias en las familias. Pues entonces, ¿de qué nos sorprendemos, no? Tienes en ese micronivel del municipio este tipo de acciones. En el nivel estatal, la figura de Mariana tomándose fotos, adoptando niños, o sea, utilizando a las personas con discapacidad o a los niños, niñas, para su promoción personal y para sus ganancias personales. Y tienes estas otras figuras, ¿no?, a nivel nacional, de las que hablaba Luisa. Entonces sí creo que necesitamos revisar qué es lo que no está funcionando de las figuras de las primeras damas y de las figuras y del DIF, porque claramente no están haciendo el trabajo. Bueno, en Zapopan yo decía, algo está pasando en ese DIF, ¿no? O algo está pasando en Zapopan, que se está reproduciendo estos esquemas de violencia, le llaman de violencia vicaria, y ya con eso termino. Porque está todo conectado, ¿no? Pero al final es por eso, porque es una estructura. Estos niveles de violencia vicaria, que es esta en la que no te agredo directamente a ti, pero te lastimo con algo que te duele mucho, que generalmente pues es el tema de los hijos, en el caso de las mujeres, y entonces pues lastimo a tu hijo para hacerte daño a ti. Es una cosa, o tengo estas relaciones como de poder y de control sobre ti a partir de tus hijos, que tiene o ha tenido durante muchos años, ha sido un tema tabú del que no se habla, porque muchos de ellos tienen relaciones políticas, relaciones de poder en distintas instancias, y es un tema del que poco se habla, y del que pues por suerte ahora está saliendo todos estos casos. Se están haciendo visibles, pero que nos obligan a revisar estas instituciones, estas que se han creado y que ya parecían inamovibles, ¿no? El de las DIF y el de las primeras damas. Sí, realmente, Daniela, lo que comentas es terrible esta situación de usar a los niños por un lado, pero también las respuestas que ha habido por parte de los diferentes DIF a nivel estatal, los ataques, ¿no? El día de ayer, esto que decíamos de Tlaxcala, de la primera dama de uno de los espacios en Tlaxcala que realmente del DIF, ¿no? Involucrada aquí ella como responsable del DIF, atacando
violentando a una mujer, echándole agua, ¿no? Agua con un chile, una ahí mezcla que se veía roja directamente a los ojos, ¿no? Y luego, como tú dices, queriéndola rapar, eso realmente también fue escenas muy fuertes, ¿no? Muy violentas de una mujer hacia otra mujer, y como tú dices, una cuestión que todas nos preguntábamos es ¿por qué no va y cuestiona así al marido o hace algo con él, pero ¿por qué contra una mujer? ¿No? Eso nos llamaba mucho la atención y nos indignaba también, ¿no? Pero ¿qué decir? Que esto son temas que también junto con lo que decíamos de repetir esta conducta, se tiene que seguir discutiendo y revisando, pero ¿qué decir, Daniela, de estas fotos que también nos han sorprendido, estas fotos que se publicaron en esta revista de Vogue, que también han recorrido el mundo, ¿no? De la primera dama, es otra primera dama, ¿no? Olena Zelenka, que posó en un contexto de guerra, ¿no? En el contexto de guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, posó para esta revista junto con su esposo para salir como parte de este contexto de cómo se vive la guerra. ¿Qué decir de esto? Muchos hablan de una situación de banalidad de la guerra, y bueno, realmente eso es preocupante. ¿Tú qué dirías al respecto, Daniela? Sí, bueno, dicen que dice mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? O sea, ver que todo el mundo se reproducen estos patrones de agresión a las mujeres patriarcales y de banalización del dolor, no nos sirve mucho para el contexto que tenemos. Ahora estaba recordando ahorita también, nada más para cerrar el tema anterior, el asunto de la esposa, justo la ex esposa de Montiel, pues el gobernador Montiel fue el que le quitó los hijos, o sea, como lo vemos en la película del Padrino, ¿no? De la muerte sospechosa que nadie tiene clara, que nunca se definió de la ex esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, nada más como para cerrar ese tema, porque sí me parece que es grave, o sea, muy grave, más allá de las anécdotas, enterarnos de la muerte de Luz Raquel en esas condiciones. Como les decía la semana pasada, estábamos apenas procesando el tercer peritaje de Devani. Luego viene lo de Luz Raquel, luego la denuncia de Ángela Barba de la violencia vicaria. Por esos mismos días asesinaron quemaron también a otra mujer en Morelos. Y luego viene esto de la fiscalía y dices, bueno, ¿cuántas violencias? De verdad, ¿cuántas violencias tenemos que soportar? ¿Cuántas? Y todo porque ese tipo de cosas uno no se revisa, estos papeles del DIF, de las personas que tienen que estar encargadas de cuidar en lo simbólico a las familias, que son las figuras esas de las primeras damas, y no se revisa la actuación de los fiscales, y no se revisa la actuación de los peritos que se equivocan, y no se revisa la actuación y no se pone, digamos, se olvidan las historias de los funcionarios como el exgobernador Montiel, que pues hizo el primer, o sea, no podemos quejarnos de la violencia vicaria creciente ahorita, pues si no está resuelta la violencia vicaria de un gobernador, ¿no? de un gobernador que tenemos acá a la vuelta, además, en el Estado de México, ¿no? Porque eso es. O sea, son estas figuras de poder que son las que empiezan esa estructura, y eso se tiene que empezar a desmontar, pues. Entonces, para cerrar, sí no quería dejar ir con esa parte que me parece bien importante, que es donde tenemos que poner el ojo. Ahora, en el caso sí, que es terrible también, es que bueno, de pronto por eso nos dice, ya no quieres ni entrar a ver qué hay, porque en lugar de alguna historia que te ayude a pensar en cómo construir cosas, te encuentras, parece que es como competencia, ¿no? Parece que es competencia de a ver qué te aterroriza más. Y estas imágenes que vimos, que en medio de la guerra, de pronto nos encontramos un tuit que dice, asistir a una guerra en 2022 es impactante en todos los niveles. Annie Leibovitz se fue a Kiev para retratar a la primera dama en pleno escenario bélico. El resultado, en baja. O sea,
de verdad, no sé si se puede poner, no sé si se tiene, pero a mí eso me parece, no solo es la banalización del dolor, de la guerra, ¿no? De parte de esta pareja presidencial, que bueno, podemos hacer competencia de las parejas presidenciales más atroces. Aquí teníamos a Fox y a Martita, ¿verdad? Haciendo estas banalizaciones tan horribles, pero que además lo presumen así en voz, como, esto es tan impactante que la fotógrafa hizo este retrato en pleno escenario bélico, y que eso sirva para vender, me parece ya los niveles de falta de ética y falta de entendimiento de para qué es el periodismo y para qué es la fotografía y para qué son los símbolos más, bueno, de los peores que he visto en los últimos años, ya para no, porque hemos visto varios, ¿no? Estas imágenes también de cuando se hizo la publicidad con una mujer indígena ahí pues vendiendo, ¿no? Mientras estaba el vestido de moda o algo así. O sea, hemos visto cosas horribles en estas revistas en los últimos años, pero esta me parece ya el nivel peor que pueda verse del uso del dolor para vender imagen y para vender estatus, porque están ellos dos, la pareja, muy abrazados, y, o sea, unas escenas que uno dice, no puede ser esa banalización del dolor, como si no tuviéramos suficiente dolor para que aparte vengan y nos la vendan de ese modo. Pues no sé, ahora sí que ¿ustedes qué piensan? ¿Y qué piensa la gente? Yo, a lo mejor, no sé si ya de pronto uno ya pierde la dimensión por estar escuchando todos los días historias tan terribles, porque eso es lo que nos toca ver, que cuando vimos ayer esto, yo decía, no, esto ya me sobrepasa, o sea, ya no sé ni cómo, me deja sin palabras de verdad no se dan cuenta en voz del daño que hacen. Yo creo que tomaron la decisión, mi impresión es que hicieron el análisis del costo-beneficio, por supuesto que sabían lo que estaban haciendo, y pues vieron el negocio. Pensaron en que una portada y una historia de esa naturaleza les iba a generar muchas visitas a sus páginas de internet y muchas ventas de la revista. Y justamente por la búsqueda de la polémica, porque cuando hay una polémica de esta naturaleza, pues lo primero que hay es la reacción de la gente, de muchos de nosotros, de buscar para ver de qué se trata, qué es lo que se está abordando y qué genera la polémica. Y entonces eso se traduce en la venta de un mayor número de ejemplares de la revista. Es muy, muy cuestionable esta determinación de la revista Vogue de pensar de esta manera, de privilegiar el negocio, banalizar, como tú dices, la guerra, pero es todavía más cuestionable de un personaje que ha sido presentado como el héroe en algunos estratos de la opinión pública internacional, sobre todo en el mundo occidental, como ese David que ha derrotado prácticamente al Goliat, Vladimir Putin, y ha sido inclusive hasta romantizado con las escenas que se reproducen en todos los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación del mundo occidental, en las grandes cadenas de noticias de todo esta parte del planeta, de presentarlo como un héroe, como el que resiste, que encabeza justamente la resistencia heroica de un pueblo que con las manos se está defendiendo de un invasor cruel, hegemónico, y que lo único que quiere es terminar con ese pequeño pueblo que es Ucrania. Esta publicación es un mentiz y es una cachetada de realidad, creo yo, a este conflicto que dura ya varios meses, y creo yo, a reserva de lo que piensen en este minutito que nos queda, Violeta, Daniela, es una muestra más de cómo este conflicto pues no es necesariamente de buenos ni malos, ni de Putin con el grandísimo oso invasor de Rusia contra el pequeñito Porcoespín, o como le quieran llamar, de Ucrania, ni tampoco es un tema necesariamente del intento de la OTAN de instalar bases o de militares ahí en Ucrania y de misiles nucleares, sino que va un poco más allá de la discusión. Y la enseñanza que me queda con esta publicación y la decisión, insisto, del presidente Zelensky de Ucrania de aceptar
de aceptar que se haga en este performance y de que se publique, a mí me queda claro que refuerza mi posición como periodista de tomar con un granito de sal o con medio kilo de sal lo que venga, la información que venga de ese conflicto, porque hay muchísimas cosas que no se saben y de las que se han publicado hay que revisar con muchísimo cuidado, porque, insisto, no es tan sencillo este conflicto. Para cerrar, Violeta, Daniela, un comentario final. Daniela, tú primero, por favor, adelante. Bueno, pues sí, yo lo que creo es que ahí hay cuatro responsabilidades distintas, tres grandes, que es una, obviamente, la de los gobernantes, que es lo que dices, Beto, que se prestan a esto, o sea, que digamos que se prestan, que se usan, que es equiparable justamente a lo que hacen aquí Samuel y Mariana, que es equiparable a lo que hacían Fox y Marta. O sea, estas parejas que venden su imagen de pareja frente a utilizando y lucrando con el dolor y con y con los problemas que tiene la gente común. Eso me parece que es el primer nivel de cuestionamiento. El segundo es obviamente el de la revista, que justamente acababa de ser muy cuestionada por alguna cosa relacionada con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Creo que lo que digo, a mí me deja sin palabras el nivel pues de falta de ética de la revista. O sea, para mí, no es que yo la haya visto nunca en la vida, pero por mí, no, si desaparece mañana, jamás la defendería. O sea, no me parece que ya llegó a los peores niveles de venta o de lo que sea, a partir de este uso y de este mal entendimiento de para qué debe existir o no una revista o cualquier publicación. Y el tercero también es el de la fotógrafa, porque es una fotógrafa reconocida, es una fotógrafa que no necesita ese tipo de publicidad, bueno, yo no sé, pero obviamente el tema de que porque te pagan y te pagan y tú vas a hacer el trabajo que se necesita, creo que es una cosa que por lo menos de entrada tendría que ella empezar a revisarse, ¿no? Empezar a revisarse si es solo por la paga, si es porque creía que hay toda una corriente entre fotógrafos de, digamos, hacer estos contrastes entre lo estético, generalmente para provocar shock o alguna cosa así, pero yo creo que es un error y que entra en el campo ahora sí del fotoperiodismo y del periodismo en esta búsqueda de nuevas narrativas o de narrativas distintas, cuáles son nuestros límites. Y que sí creo que tenemos que plantearlo. No es lo mismo que de lo de Sebastián Salgado, que es un fotógrafo brasileño que de pronto también era muy cuestionado por utilizar fotos muy estéticas en contextos muy adversos, ¿no? De pobreza, de las minas, y pues son fotos muy bellas, o sea, son fotos bellas realmente, en lo estético, mostrándote una realidad terrible, que ese es como el fondo de lo que de pronto se discute en los ámbitos de la fotografía. Pero aquí lo que nos está mostrando no es que no es la calidad estética de las fotos, ¿no? Sino es el mensaje, en términos de la construcción del mensaje, el mensaje de banalización del dolor, el mensaje de acá está la guerra y nosotros estamos posando como si fuéramos como si fuera una película, como si fuera una ficción, como si fuera un cartel de Hollywood, ¿no? O sea, eso es lo que se le tiene que cuestionar, lo que se tendría que cuestionar la fotógrafa a la hora de revisar el trabajo que hizo. Creo que esos son tres niveles de responsabilidad. Y un cuarto que es quizá menor, pero que también yo creo que ya es momento de empezar a ponerlo sobre la mesa, es este asunto de cómo nos gestionan las redes sociales. Porque no vaya a poner uno un pezón en Facebook, porque entonces sí no se pueden circular,
¿no? Las imágenes. No vayan a poner una cosa que atente a la moral conservadora de la gente en redes, porque entonces eso sí es cuestionable, pero lo que sea violencia, lo que sean imágenes digamos, de armas, bueno, creo que hasta sexo en vivo se puede ver en Twitter, o sea, unas cosas que degradan a otras personas, eso no entra entre sus parámetros de denuncia este tweet o denuncia esta, ¿no? Entonces, por eso decía, una menor, pero sí creo que es a qué nos están exponiendo, qué sí podemos ver, qué no podemos ver, qué tan libres son las redes y los algoritmos de ponernos a circular cosas que finalmente nos están dañando todos los días, porque nos están afectando. O sea, después de esta semana necesitamos unas vacaciones, porque no vemos nada, esperanzador, nada que nos diga algo que nos pueda animar a decir, vale la pena estar expuestos a toda esta información, que es la realidad, pero también de pronto dices, bueno, déjenos descansar, ¿no? Y eso te lo imponen de pronto. Es una cosa que ya tendremos que platicar, pero digamos, en el reino de los algoritmos es una cosa que no puedes. A mí pónganme también cosas de lo que hace de ciencia o algo, ¿no? Pero todo el tiempo te están poniendo estas cosas para que terminemos aterrorizados al final de la semana. Entonces, creo que son las 4 cosas con las que yo me quedo. Me alegra mucho que esté aquí Violeta y que además se haya pasado un poco también del lado no solo de la conducción, sino también de la mesa para que no dejarme acá solita. Y pues muchas gracias a todos. No, al contrario. Y la tertuliana, que no se nos olvide, porque de eso vamos a hablar hoy en la noche. Naja, no vayas a llegar tarde. Bueno, ahí está la invitación antes perdón, ibas a cerrar, Violeta, pero bueno, No. ya que está ahí el cartel, hoy a las 7 de la noche en Tierra Adentro, Milán 22, Colonia Juárez, de la Alcaldía Cuauhtémoc. El tema es pandemias, inflación, crisis políticas, protestas, olas de calor. ¿Quién enloqueció al mundo? Participan Alina Duarte, Ingrid Burguelles, no sé si Arturo Cano finalmente vaya a estar, entiendo que tendría ahí alguna cuestión personal, pero bueno, está anotado allí. Su servilleta, Alberto Nájar, y modera Daniela, la gran Daniela Pastrana, hoy a las 7 de la noche. Todavía tiene tiempo de reservar, vaya, se come muy rico, lo esperamos allí. Si no puede ir, bueno, conéctese a nuestras redes sociales, se pide página, en Facebook y Twitter vamos a estar ahí. Ahora sí, Violeta. Sí, Alberto, Daniela, pues es para mí todo un honor estar aquí con ustedes, una alegría, y pues qué bien realmente que se vaya a hacer esta tertuliana hoy día. Y bueno, solamente decir que pues esta banalización del poder, ¿no? Que ya incluso ha sido teorizada por Hannah Arendt en otro contexto, ¿no? Pero que sigue siendo parte de lo mismo. En este contexto de muerte, presentar una pareja que aparentemente muestra armonía ahí en una situación, pues insisto, de muerte, pues es realmente lamentable, y qué bueno que hoy también van a discutir al respecto ahí en la tertuliana de esto. Y bueno, pues cerraría diciendo que pues insisto, para mí estar aquí con la gran Daniela, aprendo mucho de ella, y también de ti, Alberto, pues es todo una alegría y insisto, un gran regalo que me da la vida. Bueno, solamente mandarle un saludo a Ernesto, con eso yo cerraría, y que pues tengamos fuerza frente a este hackeo que ha vivido el día de hoy, y que lo volvemos a repetir, que no aceptar ningún mensaje de él, porque lo que están haciendo es una extorsión, están pidiendo dinero a su nombre, ¿no? Daniela, Alberto, pues les envío un abrazo, y también a Ernesto y a todo el auditorio que nos sigue. Gracias. Daniela, muchas gracias.